A Johannes Kepler, uno de los hombres más extraños en la historia de la ciencia, le debemos el descubrimiento de las tres leyes planetarias que llevan su nombre. Todos las conocemos, pero ¿qué sucedió antes de su publicación? El primer trabajo de Johannes Kepler en el campo de la astronomía fue el Misterio Cósmico, la cual defendía el sistema copernicano. Para el astrónomo, el modelo copernicano reflejaba sus convicciones teológicas, establecía una relación entre lo físico y lo espiritual, convirtiendo al universo mismo en una imagen de Dios. El Sol, en la posición central, era el Padre, la esfera estelar era el Hijo, y el espacio existente entre ambos, el Espíritu Santo. Kepler explicaba que el 19 de julio de 1595 tuvo una especie de epifanía, y pensó que los polígonos regulares podían ser la base del universo. Desafortunadamente, no encontró una combinación entre ellos que se ajustase a las observaciones, así que decidió buscar la respuesta en los poliedros. Tras la publicación del Mysterium, Kepler era consciente que debía mejorar y ampliar su obra, y solicitó la opinión de aquellos astrónomos a quienes ya había enviado el libro, entre los cuales se encontraba Reimarus Ursus, el enemigo del astrónomo Tycho Brahe, a quien había plagiado su modelo planetario. Así pues, la primera noticia que tuvo Brahe de Kepler fue que era amigo de su rival. Afortunadamente, tras leer el Mysterium que le facilitó Michael Mastlin, se mostró interesado en él y quiso hacerle llegar su opinión sobre el mismo a través del antiguo profesor de Kepler. A partir de entonces, intercambiaron numerosas cartas en las que debatieron sobre todos los temas astronómicos susceptibles de discusión. Brahe por fin había encontrado a la persona que poseía las habilidades matemáticas necesarias para ajustar sus cuidadosas mediciones al modelo ticónico. Pero Kepler, por su parte, ansiaba disponer de sus datos para poner a prueba las teorías desarrolladas en el Mysterium. Finalmente, el 4 de febrero del año 1600, ambos se encontraron en el lugar donde se estaba construyendo el nuevo observatorio de Tycho Brahe. La situación era tensa y Kepler, consciente de su propia capacidad, creía merecer la formalización de un acuerdo. Tycho no encajó bien la propuesta, y la trifulca fue tal que las negociaciones se rompieron y Kepler se marchó. Afortunadamente, la separación duró poco. Parecía que Kepler y Brahe habían llegado a una relación sostenible y estaban preparados para emprender una fructífera colaboración. Desgraciadamente, esta se vería trágicamente interrumpida. Tal y como lo relata Kepler en sus diarios, el final de Brahe empezó el 13 de octubre del año 1601. Ese día, según la descripción de Kepler, pronunció unas palabras que han pasado a la historia. No dejéis que parezca que mi vida ha sido en vano. Su vida y logros científicos no fueron en vano. Kepler y su guerra sobre Marte fue un paciente cerco en las que muchas de las armas eran imperfectas y defectuosas, pero él las empleó sorprendentemente. Para hallar la posición de su plataforma, Kepler utilizaba observaciones de Marte, cuando volvía a su mismo punto de órbita para hallar la órbita de la Tierra. Marte se movía con más rapidez cuando estaba más cerca del Sol, y más despacio cuando estaba más lejos, y eso llegó a ser la segunda ley de Kepler, pero aún no había encontrado la primera. Aproximadamente cada 2 años, el Sol, la Tierra y Marte se encontraban en oposición. La posición de Marte era la misma vista sobre la Tierra o desde el Sol. Con otra observación, un año de Marte más tarde, Kepler pudo triangular un punto exacto en la órbita de Marte. Pero, ¿podía una órbita circular, incluso no centrada en el Sol, adaptarse a todos los puntos? No totalmente. Esto es, no en la incomparable precisión de las observaciones de Brahe. Entonces, ¿qué curva describía la órbita? La respuesta a esa pregunta reveló el secreto de los cielos. Se exigía una órbita ovalada con el Sol en un foco, un círculo ligeramente deformado. Y ese tipo de órbita era una elipse, la conocida por los antiguos griegos, descubierta nuevamente en los cielos por Kepler.
Estos descubrimientos develaron lo que hoy en día se conoce como las tres leyes de Kepler. Las primeras dos leyes que describen el movimiento planetario fueron publicadas en Astronomía Nova en el año 1609 y la tercera en Harmonis Mundi en el año de 1619. La primera establece que cada planeta se mueve en una elipse con el Sol en un foco. La segunda establece que una recta desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta permitió cálculos exactos de distancias y velocidades. Su tercera ley surgió 10 años más tarde. Establece que el cuadrado del periodo